Bueno, ahí está. Bien, vamos a seguir acá. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿estos dos conceptos se entendieron entonces? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir, cualquier cosa me para. Vamos a hablar un poquito de las características que tiene el sistema inmune, ¿sí? Hay tres características principales que deben saber. ¿Qué es? Discrimina lo propio, ¿sí?, de lo no propio. Y esto no propio llamado antígeno o inmunógeno, ¿sí? ¿Qué es este antígeno o inmunógeno? Son moléculas, ¿sí?, que son reconocidas como extrañas y que pueden generar una respuesta inmune. Esto último, esto que pueden generar respuesta inmune, lo deben siempre mencionar porque es lo que caracteriza a ese antígeno, ¿sí? Estamos, o sea, son moléculas que son reconocidas por el sistema inmune como extrañas que pueden generar una respuesta inmune. Bien, estos antígenos inmunógenos pueden ser proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, ¿ok? Bueno, después, otra característica es la de la especificidad. Sí. ¿Saben qué significa especificidad? Alguien que lo haya leído, aunque si tienen ahí el apunte lo pueden decir, no hay ningún problema. A ver. Van a tener receptores las células para conocer al antígeno, para reconocer al antígeno. Bien, ahí está. Tiene receptores, ¿sí? Estas células del sistema inmune, que las hace ser precisa al momento de reaccionar. Si esta especificidad viene de que tienen una respuesta precisa sobre aquello que sería lo no propio o el antígeno o inmunógeno, ¿ok? Y esta especificidad es gracias a que tiene gran cantidad de receptores para conocer aquello que es extraño. Bien, ¿se acuerdan cómo se llama esa porción del receptor, ¿sí?, que va a conectarse con el antígeno? ¿Epítope? ¿Cómo? ¿Epítope? El epítope, ¿viene del antígeno o del receptor? Del receptor. Bien, exacto. Muy bien, a veces Perdón, ¿dijiste el receptor? Recién me caigo. ¿Sí? El ¿O resto, no? ¿qué dice? No, perdón, yo me confundí, pensé que dijiste otra palabra. No, yo creo que sea El de antígeno, receptor. ¿o no? Bien, ahí alguien dijo de el antígeno, eso. No, yo El dije receptor. epítope, Porque sí, sería el antígeno que va a entrar, que va a hacer contacto con el anticuerpo. ahí va. El epítope viene de el antígeno. Esto se confunde mucho, ¿sí? La porción del receptor, esa que estábamos diciendo, ¿sí?, es el llamado parátope. ¿Bien? ¿Se entendió ahora? Sí, sí, yo hago una... Se mezcla mucho, mucho, ¿sí? Así que tranqui, no te hagas ningún problema. Por ahí, no sé, se me ocurre ahora que parátope lo pueden, no sé, relacionar con que los receptores tienen un lugar para que el antígeno se apoye. No sé, de parar, de que se paren ahí. Lo pueden, por ahí si quieren, relacionar con eso. Recién se me ocurrió, así que si a alguien le sirve eso, lo toma y si no, bueno, busquen alguna forma para acordarse, porque sí, se confunde un montonazo eso.
Bien. Y la otra característica muy importante también es la memoria. ¿Puede ¿Sí? repetir, profe? Sí. El epítope viene de el antígeno. Y el parátope viene de la porción del receptor o la zona del receptor que es la que va a entrar en contacto con el antígeno. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Y otra característica es la memoria, ¿sí? ¿Alguien tiene el concepto de memoria? De memoria no, de la memoria externa. Puede ser la memoria que cuando vos tuviste por primera vez el antígeno, para la segunda vez que ingresa, ya lo recuerda. Eso, exactamente. Ahora pongámoslo en una descripción, ¿sí? La memoria es como un resultado o un producto, ¿sí? Luego de este encuentro que G creo que mencionó, luego de este encuentro entre el antígeno y el organismo, ¿sí? Que luego eso va a servir para reconocer o recordar a ese agente extraño que ingresó. ¿Sí? Es como si esto sería el resultado después de que se hayan encontrado por primera vez el antígeno y el sistema inmune. ¿Sí? Esta memoria es muy importante para el próximo encuentro, si es que se llega a dar, el sistema inmune puede tener una respuesta más rápida. ¿Sí? Y obviamente más específica, porque genera una memoria para ese determinado antígeno. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, bueno. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer un repaso un poquito de los órganos linfoides, ¿ok? Los órganos linfoides los vamos a dividir en primarios y secundarios. ¿Alguien sabe qué pasa o qué ocurre en los órganos primarios? Van a producir los linfocitos. ¿Cómo? No escuché, perdón. Van a producir los linfocitos. Ahí va, ¿sí? No solamente los linfocitos, sino se van a originar y se van a madurar las células del sistema inmune, ¿sí? En los órganos primarios, ¿maduran todas las células o algunas no maduran ahí? No, se maduran los linfocitos B en la médula ósea y ya salen listos para la defensa y en timo se termina de madurar los linfocitos T. Bien, ¿estamos todos de acuerdo con eso que dijo Samara, creo que es? Bueno, Samara. Sí. sí. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿Hay alguien que tiene diferente? ¿Todos tienen iguales? Bueno, en realidad los linfocitos B terminan, la mayoría terminan de madurar en el vaso. ¿Sí? No sé si tenían eso ustedes, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, en los órganos linfoides primarios se originan y maduran la mayoría de las células del sistema inmune, ¿ok? Dentro de los órganos primarios tenemos la médula ósea y el timo, ¿bien? Y en los órganos linfoides secundarios es donde se da inicio a la respuesta innata, a la respuesta inmune innata, y terminan de madurar, bueno, en este caso, los linfocitos B. ¿Ok? Dentro de estos órganos secundarios tenemos los ganglios, vasos y mal, que es el tejido linfático asociado
a mucosas, ¿sí? Mucosas, por ejemplo, el sistema respiratorio, no sé si lo tenían así, pero bueno, esto es para que se queden con esos conceptos, ¿sí? Estas dos clasificación de primario y secundario no es que los hace ser completamente aislados, sino que ¿sí? Estos órganos, todos se hallan conectados, ¿ok? Por el sistema circulatorio y por el sistema linfático, ¿bien? Por estos dos sistemas se encuentran conectados los órganos primarios y los secundarios. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es la linfa. ¿Alguien ha leído algo de esto? ¿Alguien sabe? No sé. ¿No le gusta el tema? Linfa sería como si fuese un sistema, como si fuese, por ejemplo, un sistema sanguíneo donde hace circulación. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene diferente? Es el líquido que va a circular en los vasos linfáticos. Sí, sí. Bien, ¿alguien más que quiera decir algo? Está compuesto por glóbulos blancos. Ujú. Actúa en el sistema de defensa inmunológico, combatiendo infecciones y enfermedades. Bien. Ok, perfecto, me gusta cómo participan, muy bien. Bueno, ¿qué es la linfa? La linfa, ¿sí? Es un líquido claro, ¿bien? Que se va a originar por extravasación de los capilares sanguíneos, ¿ok? Ahora en un ratito vamos a ver qué significa esto de extravasación, porque a veces esto no se entiende, así que en un ratito lo vamos a ver bien qué significa. Pero quédense con que la linfa es un líquido, ¿sí? No estamos todavía hablando del sistema linfático, ¿bien? La linfa es un líquido claro que se va a originar por extravasación de los capilares sanguíneos hacia, bueno, el espacio intersticial, que tiene pocas proteínas, pero es alto en líquidos, ¿sí? Así que ese es como el concepto principal que pueden formar de qué es la linfa. Bien, ¿de qué se diferencia con la sangre? Es que no transporta oxígeno, no tiene hemoglobina, ¿sí? Ni glóbulos rojos. Las únicas células que contiene son los glóbulos blancos, que serían los linfocitos. Bien. Bueno, eso como concepto, para que ustedes lo tengan. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué es la linfa? Cuando hablamos de linfa, hablamos de líquido. Es un líquido claro que se va a originar por extravasación de los capilares sanguíneos hacia el espacio intersticial. Tiene poca cantidad de proteínas y es alto en líquidos. ¿Bien? Para que ustedes lo puedan entender, la diferencia con la sangre es que no transporta oxígeno, carece de hemoglobina y de glóbulos rojos. Bien, las únicas células que tiene son los glóbulos blancos, que serían los linfocitos, como dijo un compañero por ahí. Bien, vamos a hablar un poquito de cada órgano. Bien, vamos a empezar por el timo. ¿Qué saben del timo? ¿Lo estudiaron? ¿No lo estudiaron? ¿Les parece aburrido, divertido? Lo estudiaron porque no queda otra. ¿Va a ser una función de sostén, nutrición y defensa o no? Ajá. Bien. ¿Para quién? Linfocitos T.
Ahí va, bien. ¿Y para qué? ¿Para qué necesita para los linfocitos T todo eso que de sostén y nutrición? Para la maduración. La maduración. Muy bien, felicito. El timo es un órgano linfóide primario, primero empezamos por ahí, ¿ok? Y especializado en la maduración de las células T. Entonces ahí conectamos con lo que dijo el compañero, que está excelente, que es un órgano de sostén y de nutrición, ¿ok? Así que bueno, ese concepto así quedan con ustedes. Bien, después pueden ver un poco más en profundidad lo que es la parte histológica, ¿sí? Pero bueno, traten de no entrar como en cada detalle bien finito, sino lo esencial que hay que saber de la histología del timo. ¿Alguien sabe? ¿Lo puede escribir? Yo sé que es una glándula endócrina que aumenta de tamaño hasta la adolescencia, después se atrofia. Ujú. Bien. ¿Tienen algo más? ¿No vieron algo de la médula central, la corteza periférica, algo de eso? ¿Estuvieron viendo desde la histología? Não sei se diria que foram una glândula, porque ¿qué hormona secreta? ¿Cómo? ¿El timo es considerado una glândula? Yo creo que no. Ajá, a No, ver. ¿Qué dice el porque resto? A ver, no el hay, compañero había dicho, sí, no hay secreción de hormonas. bien, capaz que no me acuerdo el nombre de la persona que participó. ¿De Eso dónde es leíste? Dani. Sí, Dani. ¿De dónde leíste vos eso? O si leíste de qué hormona secreta. Yo leí que es una glándula porque estimula el crecimiento de los huesos, que favorece el desarrollo de las eh, glándulas sexuales, algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, y Bien, se queda hasta la pubertad. bien, ¿alguien más tiene eso? De que secreta hormonas y demás. ¿Eso no sería la tiroides? Ajá. Es eso. ¿Cómo? Sí, por ahí capaz, Dani, lo estás confundiendo con, como dice el compañero, con la tiroides. Tal vez. Em, porque sí, porque no secreta hormonas en este caso el timo. Sí, no sé. Puede Todo lo ser que que, hice acá es un resumen que yo hice, no sé por qué. claro, capaz que por ahí sin querer confundiste con la tiroides, pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Estamos acá aprendiendo, así que bueno, no secreta en este caso el timo hormonas, ¿sí? Bueno, y eso. Vamos a hablar un poquito de la médula ósea, ¿sí? La médula ósea es como un tejido biológico flexible que se encuentra dentro o en el interior de los huesos Profe, largos. Sí, entonces el timo, ¿qué sería? Porque o sea, no se asocia a un tejido, es un órgano el timo. a un órgano. Ah, Es un órgano linfoide primario. ¿Sí? Así pueden empezar su descripción. bueno, gracias. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bien, bueno, vamos a la médula ósea. La médula ósea también es un tipo de tejido
biológico que es flexible, ¿sí? Que se encuentra en el interior de los huesos largos, de los huesos de las vértebras, de las costillas, del esternón, los huesos del cráneo, cintura escapular y pelvis. ¿Sí? En estos huesos que hemos mencionado es donde se encuentra la médula ósea. La médula ósea, ¿sí? Va a tener un estroma, ¿sí? Que este estroma va a tener sinusoides, medulares, ¿sí? Fibras reticulares, células reticulares, células adiposas, y como yo creo que en esta presentación no puse, pero había una diapo en donde veíamos que casi todos los órganos del sistema inmune, o sea, los órganos linfáticos o los órganos linfoides, iban a tener todos un estroma y un parénquima. Esto en general, ¿no? Y después cada uno va a tener como lo específico de cada órgano, ¿bien? El estroma siempre es, ustedes asocienlo con que son células fijas, y estas células fijas dan sostén y además le aportan o le brindan un microambiente especializado a las células que vayan a madurar o vayan a originarse en ese órgano. ¿Sí? Por eso este estroma que estoy mencionando ahora, este que tiene fibras reticulares, células adiposas, macrófagos, arterias, etc., es el estroma y es rico en estas fibras que le dan ese sostén. ¿Bien? Y después, cuando hablamos de parénquima, siempre estamos hablando de células, más que nada, ¿sí? En este caso, ¿qué se produce en la médula ósea? ¿Se acuerdan? Algo medio característico de la médula ósea. Sangre. ¿Cómo? Las células sanguíneas, ¿puede ser? Bien. Muy bien. Que serían acá en este dibujito que ustedes ven, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, que se da la famosa hematopoiesis, ¿sí? Esta que por ahí nos agrada mucho estudiarla, pero bueno, hay que saberla, es necesario saberla, ¿sí? De dónde viene ese linfocito T del que tanto hablamos, del linfocito B, de los glóbulos rojos o eritrocitos, las plaquetas, basófilos, sinófilos, neutrófilos, o sea, todas las células de sangre, ¿sí? O las células sanguíneas se originan en la médula ósea. ¿Estamos? Bueno, esta hematopoiesis, bien, comienza con una célula, ¿sí? Que esta célula tiene la característica de ser autorrenovable y que puede originar distintas progenies, ¿ok? Y de ahí, bueno, se derivan en los distintos tipos de células y así sucesivamente se va dando hasta que llegamos a las células maduras, donde tenemos linfocito T, linfocito B y eso, ¿sí? Bueno, esto ocurre dentro de este tejido llamado médula ósea. Profe, una ¿Estamos? consulta. Sí, dime. En la médula ósea ya salen maduros los linfocitos B, A ver qué dice el resto. Vamos a ponernos todos a ver qué dicen. Yo tengo acá eso, profe, que ya sale maduro de la médula ósea, Bien. los linfocitos B. No sé, no lo vi sobre el vaso, pero voy a buscar. Bueno, a ver las otras personas qué dicen. Sí, sale maduro porque sale maduro también, a los linfocitos B. Los linfocitos B, vos tenés también lo mismo. Bien. Sí, por eso no es Por eso no es necesario pasar por último. Bien. Eso está correcto, porque no pasan por el timo para madurar los linfocitos B. ¿Alguien tiene que los linfocitos B maduran en el vaso? No, profe, yo también tenía que salían listos, Bien. madurados. Bueno, ¿puede ser un error mío? Puede ser un error mío.
lo voy a volver a ver, pero bueno, yo tenía que algunos linfocitos podían madurar en el vaso, ¿sí? Pero si ustedes han leído eso de los libros y lo tienen así, está perfecto, ¿sí? Así que capaz que yo me estoy equivocando y, y bueno, lo voy a volver a buscar, así así aprendo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Pero profe. si ustedes lo buscaron del libro y tienen ese concepto, se quedan con eso. ¿Bien? Profe, una consulta. Confíen en lo que ustedes saben. Sí, ¿Cómo una célula progenitora se diferencia en otra célula? qué buena pregunta. ¿Cómo una célula? Vamos de vuelta, a ver. ¿Cómo una célula? ¿Me querés hacer de vuelta la pregunta? Sí, yo tengo la duda de que cómo una célula progenitora se diferencia o da origen a otra célula. ¿Cómo ese proceso? No lo sé. Bien. Bueno, acá vamos un poquito. No es necesario que se sepan con detalle cómo se da, con todas las sustancias químicas involucradas y demás. Porque acá hay en juego muchas sustancias químicas, hay un mecanismo bastante específico para que se dé esto. Si lo importante que ustedes sepan es esto, que desde de una célula, ¿sí? Después se va a dar la célula progenitora, ¿sí? O la célula madre progenitora, y después de ahí empiezan las progenies, ¿sí? Y después llega las células maduras, o sea, que vaya en cadena. ¿Alguien ha estudiado el proceso? A ver, capaz que ustedes estudiaron el proceso finamente de cómo se da desde una célula madre progenitora a una célula madura. ¿Alguien lo ha estudiado? Cuando yo cursé, voy a ser sincera, cuando yo cursé, eso no se lo veía en profundidad. ¿Sí? A ver, ¿alguien lo ha leído, lo ha estudiado? ¿Nadie? Silencio total. El silencio lo tomo como un no, como un sí. Sin miedo, sin miedo. Ah, no sé, me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe, escuchamos, Ahí pero va. yo no sería ese tema específicamente. Bien. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Yo Sí, todavía no escuché. el compañero pregunta, ¿cuál es el mecanismo preciso, ¿sí? Por el cual una célula madre progenitora da o llega a una célula madura? ¿Alguien lo ha estudiado? Yo creo que es por mitosis. ¿Cómo? Mitosis, ¿no? ¿Mitosis? Bien. A ver, ¿alguien más? Yo justamente había escuchado que por mitosis no era. Entonces, No estoy segura tampoco. No, entonces esto está bueno que lo traigan, porque acá ustedes van viendo que por ahí uno en primer año, ¿sí? Piensa que agarra un tema y se tiene que estudiar y saber todo, y eso por experiencia no es así, ¿sí? Uno tiene que estudiar como lo más importante. Como yo les dije, ¿qué es lo más importante acá? Es esto que le mencioné al principio, que eh, una célula madre, va a salir una célula madre progenitora, y así, bueno, vamos llegando a las progenies, a a las células maduras, hasta llegar, bueno, al linfocito T, al linfocito B. Y que esta hematopoiesis es esencial para tener estas células en la sangre y en defensa de cualquier agente extraño, ¿sí? O sea, esas características de esto que estoy mencionando yo es lo importante y es lo que deben saber, ¿sí? Pero el mecanismo preciso por el cual
nosotros llevamos un linfocito T, no es, o sea, me refiero cuando digo un mecanismo preciso es a saber todo, la química y la fisiología. Eso ahora para ustedes no es principal o primordial. ¿Estamos? Te resolví, capaz que no te resolví la duda, pero No, creo que me queda la duda, pero tampoco quería saber como el mecanismo específico de las sustancias químicas y todo eso. No era enfocado tampoco a eso mi pregunta. No sé, por ejemplo, si hubiera sido mitosis, me quedo con que era mitosis, ¿me entiendes? Pero no, claro, pasa que no es... tranquila, lo podemos consultar con algún profesor, no sé, y... Yo ahí le mandé a Guille esa pregunta y la va más que segura a poner en el grupo que tenemos de WhatsApp. Bien, bueno, Okay, dale. gracias. Dale, buenísimo. Sí, no es mitosis porque es un mecanismo más específico que la mitosis, ¿sí? La mitosis solamente, o sea, es el aumento del número de células, ¿no? Y en este caso no es el aumento del número de células, sino que la célula cada vez va madurando, ¿sí? O sea, es otro mecanismo por el cual se lleva a un linfocito T o a una célula madura. ¿Estamos? Bien, bueno, seguimos, ¿ok? Sí, tenía preguntado al respecto de la maduración en el vaso de los linfocitos B, ¿no? ¿Cómo? Usted habló de la maduración de la participación del vaso en la maduración de los linfocitos B. Ajá. Y yo leí aquí en un libro de Inmuno que dice que en el vaso también se hace la maduración de los linfocitos. Bien. No está. solo en la... ¿cómo se llama? Claro, no solo en la médula ósea. Sí, claro. Bien. Gracias, Dani, por buscarlo. Nada. Sí, yo tenía ese concepto, pero bueno, por ahí ustedes capaz que leyeron o otro profe le dijo otra cosa, entonces vamos a respetar lo que cada uno aprendió, ¿no? Así que yo por eso les dije que de última lo veríamos después. Yo tenía que en la pulpa blanca sí estaría compuesta su mayor parte por linfocitos T y B, pero no había imaginado que los B estarían madurándose. Sí, yo me acuerdo de esta asociación del vaso con los linfocitos B porque me lo han enseñado así. Es como asociar que el T, la T, que viene de timo, ¿sí? Terminan de madurar los linfocitos T. Se conectan esos dos. Y los B lo mismo. Linfocitos B, B de vaso. Bien, y se hace esa asociación y uno por ahí lo recuerda más fácil. ¿Sí? Eso les quiero un tips. Bueno, seguimos un repasito rápido de esto que quiero llegar a lo más importante. Y no me va a dar el tiempo, me parece. Bueno, los ganglios linfáticos, recuerden que son estructuras, ¿sí? Ovaladas, encapsuladas, que van a formar parte de la estructura del sistema linfático y también forman parte de la función del sistema inmunitario. Ahí se dividen un poco entre lo que es estructura del sistema linfático y la función del sistema inmune. Bien, estos ganglios están ubicados en todo el trayecto de los vasos linfáticos, bien, formando tipo cadenas o como racimos, o sea, como que se encuentran distribuidos también en una gran parte de nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, voy a seguir medio rapidito porque yo quiero llegar a otra cosa. Bueno, el vaso también, sepan dónde está ubicado. Bien, está ubicado en el cuadrante superior y posterior izquierdo del abdomen, ¿sí? Acuérdense que es un órgano también, es un órgano que es moldeable, ¿bien? Que se va a adaptar a la morfología de las estructuras vecinas. Bien, un poquito de anatomía de eso también, pero no se metan de nuevo, no vayan a lo fino, sino a la ubicación,
y lo que ustedes saben de esto. ¿Ok? Bien, bueno, y el tejido linfático o linfoide asociado a mucosas, el MALT, que hablamos también del adenoides, ¿sí? Que también es tejido, es el MALT que está en esa región. También hablamos de una parte del sistema respiratorio y eso. Bien, bueno, las amígdalas palatinas también forman parte de el MALT, ¿ok? Y bueno, estos serían ustedes ahora, que no los dejo ir todavía. Me gusta hacer memes, mis clases siempre van a tener un poquito de esto. Así que bueno. Vamos a hablar un poquito, que es lo que más me gusta a mí, de la fisio, del sistema inmune. Bien. Ahí no, que apriete. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. Esperen porque me parece que salí de acá. Ahí está. Bueno, ahí lo ven bien, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la división funcional. ¿Sí? El sistema el sistema inmune se va a dividir en lo que es una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Hay diferencias bien marcadas en cada función de estos, ¿ok? Desde la inmunidad innata, ¿qué hay que saber? Es que está presente desde el nacimiento, que es nuestra primera línea de defensa, ¿sí? Y que además de eso actúa de manera no específica, ¿ok? Tiene una respuesta rápida y generalmente es localizada, ¿bien? Todo esto es de la inmunidad innata. ¿Qué se diferencia con la inmunidad adaptativa? Que la adaptativa requiere un cierto tiempo para establecerse, ¿sí? No es que es inmediato. O sea, no es una respuesta rápida como la innata. ¿Y a qué se debe este tiempo? Es que tiene una respuesta más específica, ¿sí? Por eso también se asocia con este tiempo para establecerse. Y que además genera memoria. La innata no genera memoria, ¿ok? Algo más de la innata es que tiene respuestas cuantitativas y cualitativamente constantes. ¿Qué significa esto? Que la forma y la intensidad siempre va a ser la misma. O sea, la inmunidad innata no va a cambiar de respuesta en base al agente agresor o el antígeno. Siempre va a responder de la misma forma. ¿Ok? Bien, vamos a hablar un poquito de la respuesta innata. Cuando definimos innata, también podemos poner un poquito de esto, que se presenta desde el nacimiento, que es la primera línea de defensa, y todas estas características, cuando empezamos a hablar de la innata, también la podemos mencionar. Como digo, me encantan también los Simpsons. Vamos a hablar un poquito de los componentes de la inmunidad innata. Está compuesta por barreras anatómicas, por células y por componentes solubles, que ahora en un ratito vamos a especificar esto. Estas barreras anatómicas, ¿sí? Las vamos a dividir en físicas y mecánicas y en químicas, ¿ok? ¿Cuáles son estas físicas y mecánicas? Estas barreras van a ser la piel y las mucosas intactas, ¿sí? Acuérdense que la piel es el órgano más extenso que tenemos, y es bastante obvio que es como si fuera una cápsula para proteger a todas nuestras partes internas, ¿sí? Y bueno, la piel también tiene el proceso de la descamación, que también es muy importante. ¿Y cuál es otra barrera física y mecánica? Es la de los cilios de la mucosa respiratoria. Esto pueden asociarlo, estos cilios, como si fueran como, no sé, una aspiradora o una barredora, ¿sí? Que la función es como sacar todo lo que reconocen como extraño. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí, sí, sí. Yo escuché a un profe de la facultad en un seminario
que nos dice que no se podía hablar que una barrera física y mecánica no se podía hablar piel. Específicamente teníamos que hablar epitelio. ¿Está correcto eso? ¿Y les dijo por qué? Porque considero que la piel es un órgano, o sea, el todo, de todo el cuerpo. Yo no entendí muy bien. Yo extraño, porque en la cátedra hay la información de piel. Perdón que te escuché un poquito cortada, ¿puedes repetir? Creo que sea piel, porque en la cátedra, en campus, hay piel. Claro, por eso. Sí, y yo siempre lo he visto. No sé, tal vez capaz que es un profe que está enojado con lo de inmuno, no tengo idea. Es de biología, no voy a citar nombres. ¿Cómo? Es un profe de biología, no voy a citar nombres, pero es de biología, de la cátedra. Ah, mira vos. La verdad que no sé qué decirte. Siempre se ha visto la piel, porque en realidad la piel, al ser un órgano, tiene más mecanismos que si hablamos de solamente un epitelio, ¿sí? Si yo digo piel, obviamente, esto es obvio, ¿sí? Que tienen que saber el tipo de epitelio, desde la parte de histología lo tienen que saber, ¿sí? Si vamos a mencionar piel. Bien. ¿Qué te digo, Dani? Desde la cátedra y desde los libros se considera como barrera física y mecánica a la piel, como órgano, ¿sí? Dale, ok. De última, te recomiendo que si vos querés, después le podés preguntar a ese profe que dijo cuál es su justificación. Sí. Así vos ves con cuál concepto te quedás, ¿sí? Sí, porque yo me recordé de eso ahora porque hay unos profes que se enojan por una respuesta equivocada y se bocha de la mesa. Sí, eso es verdad, pero bueno, acá por lo menos lo que tratamos, o yo desde acá, desde lo que les hablo, siempre les digo, todos los conceptos y todo lo que ustedes hayan visto de un libro, de una clase, a veces de internet, siempre y cuando sean fuentes confiables, es correcto, ¿sí? Ahora, que el profe tenga algo, ¿sí? Y que no sé, no les guste ese concepto justo que ustedes dijeron, bueno, ya es algo personal. Porque si yo ahora les digo que ustedes tienen que armar definiciones en base al profe que tienen en el frente, ustedes dicen, yo dejo medicina porque si no así no me recibo nunca. Sí, porque eso es también, es tiempo, lleva mucho trabajo mental hacer definiciones para cada profe. Bien, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más fácil posible. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Bien, bueno, de nada. Vamos a las barreras químicas. Las barreras químicas tenemos todo lo que sería la secreción de las glándulas sebáceas, que esta secreción puede estar asociada a lo que es la producción de sustancias antimicrobianas. Sí. Toma esa muestra, me duele la cabeza. ¿A quién va a lavar los platos? Ah, tú. Creo Mira, que... a lavar los platos, verás. Creo que tiene... A ver, Jefferson tiene abierto creo su micrófono. Pero bueno, ahí está. Bueno, la producción... Perdón. No pasa nada. Qué vergüenza. No pasa nada, tranqui. Dentro de las barreras químicas hablamos de también la producción de sustancias antimicrobianas, de las enzimas, ¿sí? Que se encuentran en las secreciones nasales, respiratorias de la saliva, y del pH ácido del estómago, ¿sí? Bien, cuando hablamos, bueno, acá se ha borrado, de las células, acuérdense que todo esto, o sea, todas estas diapos que estamos viendo es de la innata, ¿ok? Todas vienen de la innata. Cuando hablamos de las células de la inmunidad innata, ahí voy a poner acá, ahí está. Cuando hablamos de las células de la inmunidad innata, hablamos de los granulocitos, ¿sí?
Estos granulocitos van a ser los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Hablamos de las células presentadoras de antígenos, como el monocito, los macrófagos, las células dendríticas. Acá, bueno, me ha faltado, no sé, desapareció la imagen del linfocito del natural killer, que es el productor que induce la apoptosis. Ahí, bueno, acá en esta diapo sale, no sé por qué, acá no, que induce la apoptosis, ¿sí? Y estos granulocitos, las células presentadoras de antígenos, se caracterizan por hacer fagocitosis. ¿Alguien sabe? Ya han estudiado, me imagino, el mecanismo de la fagocitosis. ¿No? Nadie. Bueno, es un mecanismo que es importante que lo sepan, ¿sí? Nadie lo ha visto. O alguien lo vio y no se anima a hablar. Bueno, les voy a hablar un poquito de la fagocitosis, pero la vamos a ver después, así hablamos un poquito de esto. Bien, ahora en un ratito les explico el mecanismo de la fagocitosis. Vamos a hablar un poquito de las funciones de estos granulocitos, que habíamos dicho del mastocito, basófilo, eosinófilo y neutrófilo, ¿sí? Las funciones principales del mastocito, ¿sí? Es generar vasodilatación e inflamación. ¿Por qué es el principal que mencionamos? Porque es el que tiene gran cantidad de histamina. Y la histamina es un vasodilatador por excelencia, ¿sí? Así que en un ratito vamos a ver el concepto de vasodilatación, ¿sí? Todos tienen mecanismos muy similares, el basófilo también induce la vasodilatación y la inflamación. Hablando siempre de que estas células no sé, alguien parece que quiere entrar, pero no vi. Estas células van a liberar esos gránulos, ¿sí?, que tienen en su interior para generar, por ejemplo, la vasodilatación, la inflamación, etc. ¿Cuál es la diferencia? Que el eosinófilo, por ejemplo, tiene la función de generar la citotoxicidad, que es la muerte celular, pero de aquellos organismos de gran tamaño, reconocidos como extraños. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de este proceso de reconocimiento del antígeno que se da en la respuesta innata. Bien, este reconocimiento es el que va a dar inicio, ¿sí?, a la respuesta innata. ¿Cómo se da este reconocimiento? Este reconocimiento se da gracias a los receptores que tiene la célula. La célula pueden ser los granulocitos o las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Una de esas. Bien, estos receptores pueden ser que estén ubicados en la membrana, bien, acá hay un dibujito, en la membrana, pueden estar ubicados intracelular, acá en el citoplasma, o solubles, ¿sí?, en el espacio intersticial, por ejemplo. Bien, para que sea fácil, y lo podemos hablar, vamos a suponer que, en este caso, el receptor está ubicado en la membrana de la célula. Este es el antígeno, ¿bien? Estas cositas que le ven ahí, ¿sí?, son las opsoninas, que en un ratito vamos a ver qué significan. ¿Cómo se hace este reconocimiento? Fácil y sencillo. Al tener este receptor acá en esta membrana, va a venir el antígeno por diferentes sustancias químicas. Estos dos se van a conectar y en realidad también gracias a las opsoninas, que las opsoninas son como señalizadores, ¿sí? Estas opsoninas son moléculas que se van a adaptar al antígeno para que este receptor lo pueda reconocer fácilmente, este antígeno. Es como si
Vos tenés tu apunte, te pones a resumir y resaltas lo más importante. Acá es lo mismo. Estas opsoninas o estas moléculas tienen la capacidad de adaptarse al antígeno para que sea reconocido por este receptor. ¿Y qué pasa? Este contacto, esta conexión entre el antígeno y el receptor, va a inducir una serie de señales químicas que va a llevar a que se liberen, por ejemplo, citoquinas, ¿sí? Citoquinas, histamina y demás sustancias químicas que son esenciales para la activación celular. ¿Qué pasa después de que se activa la célula? Ahí va a depender de qué célula estemos hablando. Si hablamos de las células que hacen fagocitosis o las células que inducen la apoptosis, por ejemplo. Ahí va a depender. Vamos a hablar de las células que inducen la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es un mecanismo complejo, bastante complejo, que lleva a la destrucción de microorganismos. ¿Sí? ¿Cómo se da esta fagocitosis? Llega al microorganismo, como acá, por ejemplo, en este receptor, ¿y qué pasa? La célula va a ser como una forma, una especie de encapsulamiento, ¿sí? Es como que sobre la membrana, en la membrana que está el receptor, como que lo envuelve, ¿sí? Al antígeno para formar lo que se llama o lo denominamos como fagosoma. ¿Ok? Ese fagosoma, después de que la membrana lo encapsula, ¿sí? Es como que queda dentro de una cápsula, pero en el interior de la célula. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como ya hemos estudiado, dentro del citoplasma se encuentran lisosomas, ¿sí? Que son enzimas que que tienen la capacidad de digerir o destruir moléculas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esta cápsula que se llama fagosoma, está con el antígeno, se va a fusionar con con los lisosomas y va a formar el fagolisosoma. ¿Y para qué queremos esto? Para que los lisosomas puedan destruir o puedan disminuir el tamaño de esta partícula. ¿Ok? Hacen todo este proceso, ¿sí? Y estos restos que quedan de esta digestión van a ser liberados de la célula. Y después, por ejemplo, van a ir, no sé, los neutrófilos a terminar con esto que quedó, por ejemplo, también por el mismo proceso de fagocitosis hasta que se termina todo, o puede ser que vengan, no sé, el natural killer, induzca, perdón, la apoptosis y cosas así. ¿Se entendió esto? Parece medio extenso, pero si lo ponen con un dibujo se va entendiendo mejor. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque si no, ustedes ya me deben estar diciendo a qué hora se termina esto, por Dios. Voy a hablar voy a hablar un poquito general de lo que es la respuesta inflamatoria local. ¿Alguna duda, algo hasta acá? ¿O venimos bien? Vamos bien. Bien, buenísimo. Me quedan 13 minutos de clase, así que, bueno, a ver. Bueno, no queda tanto. Así que vamos a hablar rapidito de esto. ¿Qué es la respuesta inflamatoria local? ¿Qué es la respuesta? ¿Sí? Respuesta viene de reacción también. Yo por ahí lo que siempre recomiendo, si no saben cómo hacer una descripción, es que busquen, por ejemplo, en el diccionario, qué significa respuesta. O un sinónimo de respuesta. Entonces ahí uno va formando sus conceptos, ¿sí? Que no está mal. Pero bueno, cuando hablamos de respuesta inflamatoria local, ¿alguien habló? Yo nunca vi. No sé si es mi compu. No, recién escribió. ¿Está avanzando la diapo?
No, a mí se me tildó lo de las células, granulocitos y células presentadoras de antígenos, pero no sé si soy yo. A ver, ¿el resto? No, acá también está lo mismo. Ay, me tienen que hablar, chiques. Porque yo, si no, como no los veo, yo no tengo idea. O sea, supuestamente yo acá estoy presentando. Denme un segundo. ¿Ahora? ¿Qué onda? Nada. Nada. ¿Qué? Sí, igual. Sí, igual. Bueno, a ver, denme un segundito. Mira cómo quedó acá. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bueno, ahora vamos de nuevo. Aquí, aquí. Bien, bueno. Ahora, ¿estamos ahora? Estamos ready. ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Vamos? ¿Avanza? Sí, profe. Buenísimo. Hablemos un poquito de la respuesta inflamatoria local. ¿Qué es esto? Nada, este es una compleja serie de reacciones, ¿sí?, bioquímicas y celulares que va a suceder en respuesta a una injuria tisular o a un agente patógeno, a un agente extraño que ingrese al organismo. ¿Sí? ¿Cómo se produce esto? Acá tenemos un dibujito, que es en donde ven, acá hay una herida, y vamos a suponer que hay una herida acá, van a ingresar bacterias, ¿sí? ¿Qué pasa acá cuando sucede esto? Es que estas bacterias, ¿sí?, van a conectarse o van a ir en busca de lo que es el receptor de esto que habíamos mencionado anteriormente. Este reconocimiento del antígeno se va a dar acá, luego de esa herida, luego de ese ingreso del agente patógeno. ¿Bien? Ok. ¿Qué pasa ahí? Que cuando se activan, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo este del mastocito, se activa y va a liberar una gran cantidad de histamina, que yo les había mencionado. ¿Y qué les dije de la histamina? Que era un gran vasodilatador, ¿sí? ¿Y dónde va a actuar esta histamina? En lo que es el vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para hacer vasodilatación. ¿Alguien tiene el concepto de qué es la vasodilatación? ¿Alguien sabe de esto? Bien, bueno, acá sí, a ver, ahí alguien me habla. Es un proceso fisiológico donde los vasos sanguíneos se dilatan o se ensanchan. Bien, las células, ¿sí?, del vaso sanguíneo, que forman parte del vaso sanguíneo, se van a aumentar de tamaño y esto hace que como que se dilaten, ¿sí? Es como si diríamos que se relajen, ¿sí? Como que se distiende el vaso sanguíneo. ¿Para qué es este proceso? Para que se dé la extravasación. ¿Y qué es la extravasación? Es el proceso por el cual el neutrófilo que viene ahí por el vaso sanguíneo pase del vaso sanguíneo al tejido donde está la bacteria, donde están todos estos agentes patógenos que estén ahí en ese tejido, ¿no? Entonces, vamos de vuelta con este concepto, que es la extravasación, que es el paso del neutrófilo del vaso sanguíneo al tejido. ¿Bien? ¿Para qué necesitamos del neutrófilo? Para seguir combatiendo a esta agente extraño, esta agente patógeno. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? El neutrófilo y el macrófago son fagocitadores por excelencia, ¿sí? Entonces va a inducir la fagocitosis
¿Estamos? Va a inducir esa fagocitosis y a la vez también tenemos que tener en cuenta que en el tejido también va a estar el monocito. ¿Qué pasa con el monocito? Que también va a liberar, por ejemplo, citoquinas. ¿Para qué sirven las citoquinas? Para ser señalizadoras, ¿sí? Para otras células, para llamar a más células a que vengan como a luchar con este agente patógeno o la bacteria. ¿Estamos hasta ahí? En el dado caso que por fagocitosis el proceso termine ahí, esto se termina ahí, ¿sí? Ahí se cierra lo que es la respuesta inflamatoria local. En el caso de que esto no suceda, ya estamos hablando de otro proceso que no vamos a hablar ahora, pero ahí estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí? Bueno, ¿cómo se caracteriza externamente a la inflamación o a la respuesta inflamatoria local? Por rubor o color, tumor o hinchazón, ¿sí? Dolor y calor. ¿Sí? El rubor o color es dado a la gran cantidad de flujo sanguíneo que llega a la zona. ¿Y por qué queremos mayor cantidad de flujo sanguíneo? Para que vengan más neutrófilos, ¿sí? Para que esté esa zona como que vengan más células como al rescate o a la lucha para combatir esto, ¿sí? El dolor se da porque se comprimen terminaciones nerviosas que pueden despertar el dolor. Y el calor es por lo mencionado antes también, gran cantidad de flujo sanguíneo que llega al tejido. ¿Ok? Todo esto estamos hablando de localizado. No confundan todo, por ejemplo, el calor con la fiebre. No confundan, ¿sí? Esto es localizado. La fiebre es algo más una acción más sistémica, ¿sí? Bien. Bueno, esto es más o menos lo que ya les dije. Estoy justa con el tiempo, así que vamos a hacer ya hablamos de la innata. Bien, vamos a hablar rapidito de la adaptativa. ¿Qué ocurre o qué decimos de la adaptativa? Que la podemos dividir. Hay dos tipos de respuesta. Sí, hay una respuesta celular y una respuesta humoral. La respuesta celular está mediada por los linfocitos T y la respuesta humoral por los linfocitos B. Bien, cuando hacemos un concepto de la respuesta inmune adaptativa, vamos a guiarnos también de las características, ¿sí? Que hemos mencionado hoy al principio cuando hicimos la división funcional. ¿Sí? Otra división de la respuesta inmune adaptativa es que se puede clasificar en natural y en artificial. La natural se puede clasificar en pasiva y en activa. La pasiva viene dada por lo que es la leche materna, ¿sí? Y la activa es cuando el propio organismo se enfrenta a un agente extraño, ¿sí? Y después, en base a eso, queda una memoria, como hemos dicho. Bien, y la artificial viene por lo que es una parte pasiva, que es cuando, por ejemplo, hay sueros de inmunoglobulinas, o de forma activa con las vacunas. ¿Ok? Esto más o menos ya lo saben, me parece, porque estuvimos mencionando un poquito las células de la inmunidad adaptativa, que hablamos de los linfocitos. Linfocitos B y linfocitos T. Ahora un ratito vemos esa diferenciación. Quiero hablar un poquito de las fases de la... Esto no se ve, bueno. De lo que es la inmunidad, las fases de la inmunidad adaptativa. Primero se da el reconocimiento del antígeno. Acá hay una gran diferencia, ¿sí? Los linfocitos B tienen la capacidad de reconocer el antígeno propiamente dicho. ¿Qué pasa con los linfocitos T? Necesitan una célula presentadora de antígeno. ¿Sí? Es muy importante que sepan esta gran diferencia. ¿Sí? Esta célula presentadora de antígenos va a inducir, por ejemplo, la fagocitosis y de alguna partícula que quede posterior a esta fagocitosis va a presentarla en su receptor y luego esto se va a conectar con el receptor del linfocito T. ¿Qué pasa después de esto? Es que llega a lo que es la expansión clonal. ¿Qué es la expansión clonal? Es el aumento del número de células, linfocitos T y linfocitos B.
¿Qué sucede luego? Todo esto, después de que empecé a hablar de la expansión, estoy hablando de lo que es la activación del linfocito. ¿Sí? Primero dije, vamos a repasar, primero dije el reconocimiento del antígeno, fue lo que le expliqué de esta diferencia entre el linfocito B y el linfocito T. Vamos a la activación del linfocito. Cuando se activa el linfocito se da lo que es la expansión clonal y seguido de esto lo que es la diferenciación. Desde el linfocito B la diferenciación viene por la célula productora de anticuerpos o plasmocitos, ¿sí? Y del linfocito T, que es el linfocito T, por ejemplo, efector, después se ve lo que es el CD4, el CD8, ¿sí? ¿Y qué pasa posterior a esta activación? Es la eliminación del antígeno. ¿A través de qué? A través de la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Se elimina el antígeno y se da lo que es la apoptosis, que es la muerte celular de aquellas células que hayan quedado infectadas con este antígeno. ¿Ok? Y luego llega el proceso de la memoria. ¿Bien? ¿Cómo se da la memoria? Gracias a las células que hayan sobrevivido a esta respuesta. ¿Sí? Todo este proceso que parece tan fácil se da más o menos entre, fíjense que acá abajo dice, de 0 a 21 días, ¿sí? Así que por eso es que también tarda un poco, porque ven que es como un medio bastante complejo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que ande por ahí? Bueno, no voy a llegar a darles todo esto de ninguna forma. Bueno, va a quedar vacunas para que ustedes lo estudien, me van a prometer que lo van a estudiar. Y bueno, me gustaría ver alguna pregunta, algo que tengan, algo que no hayan entendido, así lo vemos ahorita. Entonces, a ver, yo voy a hacer algunas preguntas y quiero que haya alguna respuesta de parte de ustedes. Voy a buscar las preguntas que les iba a hacer. Dame un segundito. Bueno, ya voy a dejar de grabar porque si no... esto. Bueno,